Entonces les dije Romanos 12:2, nuestro versículo base para el día de hoy, pero es el versículo base para el propósito de este año, la transformación de la mente. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, una vez más, gracias por tu bendita palabra. Sabemos que tu palabra es profunda, es verdad y penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Háblanos, Dios, transfórmanos, Padre del cielo, Señor, que podamos comprender que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Pero para ello, para poder comprobar esto, tenemos que renovar nuestra mente. Háblanos, Dios. Espíritu Santo, toma el control de esta sala y llénanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar, una aclaración. La libertad y la madurez no son lo mismo. Una cosa es ser libre y otra cosa es crecer. Cuando vienes a Cristo, eres una nueva persona y Cristo te hace libre. Entonces, estás listo para ser transformado. ¿Cómo ser transformado? Es la pregunta. ¿Cómo ser transformado? Pero bueno, ¿qué es transformar? Transformar es el proceso en el que una oruga se convierte en mariposa. Transformar es modificar. Es un cambio dramático en nuestras vidas. Y para llegar a esa transformación, lo primero es romper el viejo molde, salirse de los esquemas, de los paradigmas, de esa programación antigua, de esos patrones de pensamiento y creencias engañosas que nos ofrece el mundo. La transformación es no imitar ni seguir los criterios de este mundo. No se amolden al mundo actual. Después de, perdón, después de haber dado el paso de romper el viejo molde del mundo, ya estaremos listos para ser transformados. ¿Cómo? Mediante la renovación de la mente. Romper el molde y ahora renovar la mente. ¿Qué es renovar? Renovar es reemplazar, es cambiar. Lo que tenemos que renovar es la mente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar las maneras de pensar. Entonces, ¿cómo ser transformados? Renovando la mente, cambiando la manera de pensar. Antes de continuar, una pregunta. De acuerdo a Romanos 12:2, ¿de quién es la responsabilidad de renovar la mente? ¿Quién es el responsable de cambiar la forma de pensar? Volvamos a leer una vez más, porque a veces somos rápidos para leer y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable, nos transforme. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente, cambiar la manera de pensar, es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero ¿por qué es tan importante nuestra mente para Dios? Porque hay una batalla que se libra por la mente. Y porque quien tenga el dominio de tu mente tendrá el control de tu vida.
Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y en estos versículos podemos resaltar tres palabras: batalla, fortaleza y pensamiento. Di conmigo, repite conmigo: batalla, fortalezas, pensamiento. Hay una batalla que se da en la mente y esa batalla consiste en derribar fortalezas. ¿Cómo se derriban fortalezas? Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, renovamos nuestra mente al cambiar las mentiras por la verdad de Dios. Entonces dijimos primero que hay una batalla por el control de mi mente, una batalla por el control de nuestra mente. Ahora, gústenos o no, la realidad es que libramos una batalla. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Hay una batalla. Segundo, derribar fortalezas. Para ganar esa batalla, debemos derribar las fortalezas. Ahora, ¿qué son fortalezas? Si entendemos bien esa palabra, porque da la sensación como que es algo positivo. Bueno, desde un punto de vista. ¿Qué es una fortaleza o qué son fortalezas? Una fortaleza es una trinchera donde nos escondemos. El significado literal de la palabra fortaleza es un bastión, una edificación para una defensa. En este contexto, bastión es una creencia errónea que se ha reforzado muchas veces durante un largo periodo, que te impide conocer a Dios y sus caminos. Esta fortaleza está asentada en tu mente, aparentemente fuerte e impenetrable, como una pared gruesa de un castillo. Una buena definición de un bastión o fortaleza es una creencia o patrón habitual de pensamiento que no es consistente, que no está de acuerdo con lo que Dios dice que es verdad. Una creencia de algo que no está de acuerdo con lo que Dios dice. Eso es una fortaleza y es un pensamiento habitual, permanente. Por ejemplo, los sentimientos de inferioridad, de inseguridad o de insuficiencia son creencias erróneas, son trincheras, porque ningún hijo o hija de Dios es inferior, inseguro o inadecuado. ¿Algún hijo de Dios es sucio o feo? Claro que no, no es verdad. Puede que se sienta como la verdad, pero es una mentira que ha sido reforzada tantas veces que literalmente tiene un fuerte control sobre ti y hace que pienses y actúes en forma que contradicen a la palabra de Dios. Esas trincheras o fortalezas o creencias erróneas pueden tener dos caras. Cuando sabemos lo que debemos hacer, pero parece que no somos capaces de hacerlo. Y cuando sabemos que no debemos hacer algo, pero parece que no somos capaces de detenernos. Las dos caras de estas fortalezas, te las repito. Cuando sabemos lo que debemos hacer, pero parece que no somos capaces de hacerlo.
Y cuando sabemos que no debemos hacer algo, pero parece que no somos capaces de detenernos. Si te sientes así, se trata de una fortaleza. ¿Y cómo se forman? ¿Cómo se forman estas fortalezas o estas trincheras, estos bastiones, estas creencias erróneas? ¿Cómo se forman? Por el ambiente, experiencias traumáticas y por ceder a la tentación. ¿Cómo se forman las fortalezas? Por el ambiente, experiencias traumáticas y por ceder a la tentación. Por el ambiente. Tal vez comenzó en la infancia, cuando se plantó un pequeño pensamiento en tu mente por algo que te sucedió. Tal vez fuiste intimidado o aún peor, o alguien dijo algo negativo sobre ti. Eres inútil, eres un fracaso, eres feo, todo es tu culpa. Y tal vez el enemigo usó otra persona en otro momento quien dijo o hizo la misma cosa. Como el enemigo conoce tus vulnerabilidades particulares, tratará sin piedad de alinear personas o circunstancias para que una y otra vez te den el mismo mensaje equivocado. Y el mundo agrega sal a las heridas con su constante bombardeo de mentiras sobre lo que significa ser exitoso, feliz o amado. Y a medida que se vuelve más y más fuerte, se convierte en parte de nuestro pensamiento predeterminado y asimismo funciona en nuestro comportamiento. Cuando alguien sugiera que podríamos conseguir un trabajo particular o dirigir un pequeño grupo en la iglesia, una cinta se reproduce en nuestra mente. No puedes hacer eso. Soy inútil en eso. Y hemos creído esta mentira durante tanto tiempo que se convierte en parte de nuestras vidas y no podemos imaginar que podría ser diferente. Entonces dijimos cómo se forman estas fortalezas, estos bastiones. Dijimos por el ambiente. Segundo, por experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas. No necesariamente se requiere que la experiencia sufrida sea durante un largo periodo de tiempo para establecer una creencia errada o fortaleza. Una sola experiencia traumática poderosa puede producir una fortaleza en la mente debido a su intensidad. Un divorcio, una violación, una muerte en el hogar, por ejemplo, si fuiste abusado o abusada, puedes llegarte a ver como víctima, indefenso, nunca capaz de levantarte por ti mismo. Y no es la experiencia traumática en sí la que produce la fortaleza. Es la mentira que creíste como resultado de esa experiencia traumática. Sea lo que te haya sucedido en el pasado, puedes volver a ese evento traumático y procesarlo nuevamente desde la posición de quién eres ahora, un hijo santo de Dios. Ningún cristiano, no importa cuán malas sean sus experiencias pasadas, tiene que seguir siendo una víctima. Dios no cambia nuestro pasado, pero sí nos libera de él. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos ser libres de ese pasado. Y la tercera forma, o la tercera manera como se forman o se crean estas fortalezas es ceder la tentación. Ceder a la tentación. Pensamientos de tentación que no se tratan, mmm, llevarán inmediatamente a acciones. Si tú no manejas un pensamiento, te lleva a la acción. Repetir la acción
conducirá a un hábito. Ejercer ese hábito lo suficiente producirá una fortaleza. Satanás intenta activamente tentarte a regresar al mismo pecado una y otra vez, porque él quiere establecer trincheras en tu vida para tenerte dando vueltas en círculo, haciéndote sentir sin esperanza. La Biblia es clara en que hay una salida para cada tentación. Primera de Corintios 10:12. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fortalezas, bastiones, creencias erradas. Este es un ejemplo de lo que es un bastión. Si conduces un camión, por ejemplo, un carro, un vehículo, a través de un campo lodoso, un campo lleno de tierra, se van creando algunos surcos en el campo. Se crean surcos. Si conduces de la misma manera todos los días o si pasas todos los días por ahí por un largo tiempo, los surcos se harán cada vez más profundos y notables. Estos surcos o huellas estarán tan bien establecidos que tú podrías soltar el volante del vehículo, del camión, lo que sea, y él seguiría el curso de estas huellas. Eso está bien siempre y cuando los surcos vayan en la dirección correcta. Pero estas fortalezas o trincheras son como surcos o huellas que se dirigen en la dirección equivocada. Si no cambias de dirección intencionalmente, si no obligas a ese vehículo, a ese camión a salir de estas huellas, estás quitando las manos del volante de tu vida y es probable que termines en un lugar al que no quieres ir. El problema con estas trincheras es que nos llevan a actuar sobre mentiras, información falsa y hacer que nuestros sentimientos estén fuera de línea con la realidad. Puedes sentir rechazo cuando en realidad no estás siendo rechazado. Puedes sentirte impotente para cambiar cuando no estás indefenso en absoluto. Por ejemplo, puedes sentir que no saldrás de un pecado particular cuando de hecho tienes todo lo que necesitas para apartarte del pecado. El campo de batalla, la mente. La mente es el campo de batalla de estas mentiras. Por ejemplo, tres niños varones que se criaron en una familia con un padre alcohólico y, y los problemas del padre ya se convierten en un problema de violencia doméstica. Cuando el padre llega a la casa, los tres niños desarrollarán tres maneras de sobrellevarlo. El mayor siente que puede enfrentarse. Puede decir, si me tocas, ya verás lo que te pasa. ¿Qué se traduce? ¿Cómo vamos a pelear? El segundo hijo lo sobrelleva de otra manera. Papá, ¿te puedo servir en algo? Y el tercero huye, corre y se esconde en la habitación. 20 años más tarde, el padre ha muerto y los tres niños son adultos. ¿Cómo se enfrentan ellos a una situación hostil? ¿Cómo crees que reaccionarán? Probablemente el mayor peleará. El segundo intentará complacer. Y el tercero, ¿qué hará? Huirá y se esconderá. Esto es lo que la Biblia llama fortalezas.
tal vez los psicólogos lo llaman mecanismos de defensa. El peligro ahora no está presente, pero ellos siguen reaccionando de acuerdo a un patrón de pensamiento que se estableció en su mente. Y es allí en la mente donde se encuentra el campo de batalla. Es por eso que para ser transformados debemos romper ese molde y renovar nuestra mente. Ahora, para terminar, ¿cómo derribar esas fortalezas? ¿Cómo derribo yo esas fortalezas? Primero, asegúrate de haberle cerrado las puertas que hayas abierto al enemigo por el pecado. Tienes que cerrar puertas que hayas abierto, que le hayas abierto al enemigo por el pecado. Tenemos que arrepentirnos de corazón y resistir al diablo, y así él huirá de nosotros. Lo que libera es la verdad. Cristo es quien nos hace libres. Juan 8:36 dice así, que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y Juan 8:31 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si le dejamos esta responsabilidad a otra persona, nos exponemos a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:43-45. Cerrarle la puerta al enemigo nos corresponde a nosotros y no a otro liberador. Mateo 12:43-45 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Entonces dijimos, ¿cómo derribar esas fortalezas? Primero, cerrarle las puertas al enemigo que le hayamos abierto por el pecado. Segundo, asumir nuestra responsabilidad. Asumir nuestra responsabilidad por el resto de nuestras vidas. No se trata de pedirle a Dios o a otra persona que lleve cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Es tu mente, es mi mente. Debes atrapar el pensamiento en el umbral de la puerta y cambiarlo por la verdad. No dejar pasar ese pensamiento. Es tu responsabilidad y la mía. San Agustín dijo que las aves pueden volar sobre mi cabeza, pero es mi decisión dejarlas hacer nido en ella. Imagina tu mente como una torre de control de un aeropuerto y tú eres el controlador. Pueden haber muchos aviones pidiendo pista para aterrizar, pero solo tú decides cuál de ellos aterriza. Es tu mente. ¿Cómo derribar las fortalezas? Dijimos, cerrándole las puertas al enemigo de aquello que hemos abierto por el pecado. Segundo, asumiendo nuestra responsabilidad. Y tercero, escogiendo la verdad. Escogiendo la verdad. Cambia la verdad por la mentira. Tú decides si le vas a creer a tus emociones o le vas a creer a Dios. Eres un hijo de Dios y tienes todo el poder del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Y el resultado
comprobarás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comprobar. Comprobar es pasar de una suposición a la certeza, confirmar la veracidad. Tal vez te hayas preguntado, Señor, si tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero? Señor, si tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué esta situación? Solamente lo podrás comprobar si lo haces a la manera de Dios. No lo podrás comprobar hasta que cambies la manera de pensar, hasta que renueves tu mente. De lo contrario, esa vieja manera de pensar no te dejará ver la voluntad de Dios. No crecerás, no harás el fruto del Espíritu, no serás transformado hasta que te enyugues con Jesús, hasta que te pongas de acuerdo con la verdad de Dios, hasta que camines al ritmo de Cristo, hasta que decidas romper el viejo molde del mundo y cambies tu manera de pensar. Si le cierras las puertas que les has abierto al enemigo y no las vuelves a abrir, si asumes la responsabilidad del control de tu mente e identificas las mentiras y las cambias por la verdad, no solo experimentarás la libertad, sino serás transformado y disfrutarás el sabor dulce de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Crecerás y darás mucho fruto. Termino con segunda de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra y porque, aunque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, podemos entender que si no renovamos nuestra mente, si no rompemos esos viejos moldes, no podemos disfrutar de comprobar, Señor, de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No podemos entender tus propósitos, Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tormenta, porque tú dijiste, confíen, porque yo he vencido al mundo. Señor, hoy quiero experimentar el sabor dulce de comprobar tu voluntad. Al derribar esas fortalezas, Dios, entendiendo que tengo que cerrarle las puertas al enemigo, cerrar esas ventanas o puertas que le ha abierto por el pecado. Y de entender que la renovación de mi mente es mi responsabilidad y cambiar todas esas mentiras por la verdad. Esas mentiras que creí en mi infancia, por el ambiente donde me crié, donde nací, donde me formé, por las mentiras que me dijeron y las he creído, por esas experiencias traumáticas que viví y marcaron mi vida y por haber cedido al pecado una y otra vez. Gracias, Dios, porque tú me perdonas si me arrepiento de corazón. Y puedo entender que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo ser libre de ese pasado y comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Espíritu Santo,
que traigas claridad a nuestra mente y libertad. Amén y amén. Un último favor, mis amados, o a todos aquellos que escuchan este mensaje, si este mensaje ha impactado tu vida, les pido que nos ayuden a extender el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, dándole un me gusta, suscribiéndote a nuestro canal. Y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Que Dios los bendiga.